Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en la semana de transición, una semana que nos hace pasar de la Navidad al tiempo ordinario. Van a ser 34 semanas del tiempo ordinario, y esto se reconoce como el tiempo después de la Epifanía. Algunos celebramos la Epifanía el día domingo, que era 5 de enero. Otros lo celebraron ayer 6, y por eso a veces va usted a notar que algunos se pierden en las lecturas, andan reflexionando otras lecturas. Es lo normal, porque depende cuándo fue que ellos asumieron la fiesta de la Epifanía. Pero yo estoy siguiendo el calendario no del día 7 de enero, sino martes después de la Epifanía. Igual, lunes después de la Epifanía, y así será hasta el sábado después de la Epifanía, sin fecha, para que podamos tener el domingo ya la fiesta del bautismo del Señor. Y ese domingo, bautismo del Señor, es el primer domingo del tiempo ordinario. De lunes a sábado en el tiempo ordinario estudiamos los 3 evangelios sinópticos y algunos momentos que irrumpe el evangelio de Juan. Y los domingos vamos a tener el tiempo, Dios lo permita, para estudiar el evangelio de Lucas. Hoy le vamos a dar fuerza los domingos al evangelio de Lucas. En la primera parte estamos terminando ya la dimensión humana de la familia. Monseñor nos ha llevado a estudiar la familia. Y terminamos hoy con las relaciones familiares. Como estamos hablando de textos de otra cultura, de la cultura que vivió Pablo, estamos reflexionando de la carta a los Colosenses, es normal que no estemos de acuerdo en lo que Pablo escribió, pero Monseñor majestuosamente, como un verdadero catequista, le da una verdadera interpretación de cómo entender aquel tiempo y cómo entender nuestro tiempo. Oigamos a Monseñor. San Pablo, continuando en su epístola de hoy, los versículos que siguen hablan concretamente de esas relaciones familiares. Las mujeres estén sometidas a los maridos como conviene en el Señor, y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres y no os mostréis agrios con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que esto es grato al Señor. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque no se hagan pusilánimes. Y la familia se extiende más allá. En el tiempo de San Pablo había siervos y señores, que hoy podemos traducir con otros términos que expresan lo mismo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, por temor del Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como obedeciendo al Señor y no a los hombres, teniendo cuenta que del Señor recibiréis por recompensa la herencia. Les dice a los siervos, ustedes también son herederos. Les dice a los jornaleros de hoy, a los que trabajan hoy bajo otros amos, ustedes también tienen dignidad. Sirvan a sus señores, no complaciéndolos a ellos, sino al Señor, de quien van a recibir la herencia que con justicia se les dará, porque ustedes, al igual que sus señores,
tienen un mismo Señor, dice San Pablo, cuando termina diciendo, servid a Cristo. El que obra injustamente recibirá el pago de su injusticia, pues en Dios no hay acepción de personas. Ante Dios no valdrá la recomendación de don fulano, sino que valdrá la justicia que hizo fulano de tal con el otro hombre que era hermano suyo. Amos, proveed a vuestros siervos de lo que es justo y equitativo, mirando a que también vosotros tenéis amo en los cielos. Qué valentía la de estos principios humanos que fueron como la cuña que rajó esa situación de esclavos y amos, y seguirá siendo también la cuña que despedace todas las injusticias y todos los desórdenes. Ese gran principio, ante Dios no hay acepción de personas. Amos, también ustedes tienen Señor al que tienen que dar cuenta. Siervos, obedezcan y no busquen la rebeldía solo por la rebeldía. Tenemos un juez, el cual reivindica la justicia social de los hombres. Estamos escuchando al catequista Monseñor Óscar Arnulfo Romero, a nuestro santo, nuestro mártir, nuestro pastor, bueno, de todos los tiempos para El Salvador. No hay otro que le supere, será nuestro pastor. Y estamos escuchando al profeta de Dios, precisamente como doctor de la iglesia, que son los títulos que nos debe la iglesia. Cómo maravillosamente, Monseñor, ante las palabras de San Pablo, que lógicamente 2000 años después se pueden mal entender, ¿cómo es que yo voy a estar haciendo la voluntad del amo? No, Monseñor Romero lo presenta magníficamente. El jornalero, hablando de los nuevos siervos, con el capataz, el dueño de la propiedad, ahora, los dos tienen un solo Señor. Entonces, jornaleros, obreros de hoy, esclavos de aquel tiempo, siervos, obedezcan, pero no por ellos, sino obedezcan por Dios. Porque Dios mide, ahí está lo bonito de la adaptación que hace Monseñor, Dios mide la justicia y la injusticia. Ah, muy bien. Los amos de aquel entonces y los amos de hoy son medidos por la justicia o por la injusticia. Ustedes no se preocupen, ustedes obedezcan, porque la unidad de medida es la justicia o la injusticia. Y ustedes obedezcan no por ellos, no, obedezcan por Dios. Hay una regla en la vida religiosa respecto al voto de la obediencia que dice: el que obedece no se equivoca. Dicho de otra manera, el que manda, el que da la orden, puede equivocarse. El que obedece no. El que obedece no se equivoca. Es un adagio de la vida religiosa. No tiene que estar usted de acuerdo con eso. Pero respecto al voto de obediencia es, si a mí me dan una orden, mi superior en la congregación religiosa, yo puedo decirle: fíjese que yo creo que usted está equivocado, pero quiero que vayas. Entonces yo obedezco, yo no me equivoco. Es él el que está equivocado. Pero así pasa. Y San Pablo, tratando el tema de los amos con los siervos, o sea, los hombres libres, propietarios, contra los esclavos. Claro, como Dios no hace acepción de personas, no distingue quién es el amo y quién es el siervo, sino a los dos los mide con la misma medida, la justicia o la injusticia. Y ahí nos entendemos muy bien con Monseñor Romero, porque quiere decir que aquellos que les encanta la injusticia tienen que pagar por esas injusticias. Dichosos y dichosas quienes por
el amor a Dios, actuamos y vamos a ser medidos por la justicia que hagamos. Termina aquí la dimensión humana de la familia que Monseñor Romero nos ha venido mostrando. Es un estudio de la familia, de lo más elemental, lo humano. Y mañana vamos a comenzar la función o la dimensión trascendente de la familia. Estamos estudiando la homilía del 31 de diciembre de 1978. Y la otra semana, primero Dios, vamos a tener, ya les decía, el estudio sobre el bautismo. Quiero que escuchemos a Monseñor hablando del bautismo. Es decir, para quitar esas dudas que por qué bautizan chiquitos, ya vamos a estudiar eso con Monseñor Romero. Las lecturas para hoy, como les digo, hay otros predicadores que andan perdidos, digamos, en ese sentido, porque toman la lectura del día, en este caso de la fecha, y yo no, yo estoy tomando las lecturas de después de la Epifanía. Es martes después de la Epifanía. La primera lectura está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10, y dice lo siguiente: Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene, enviando al mundo a su Hijo único, para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Toda la semana vamos a estudiar las cartas de San Juan. Como le decía, como transición del tiempo de Navidad al tiempo ordinario. ¿Qué es lo fundamental? Que celebrando la Navidad nos damos cuenta que vino el niño Jesús, ¿sí? ¿Y quién es ese Jesús? Bueno, ese Jesús es, ya lo describe aquí la primera carta de Juan, capítulo 4, del 7 al 10. Dios es amor. Y el amor no consiste en que usted y yo hemos amado a Dios. No, Él nos amó primero. Nos envió a su Hijo. Y al enviar a su Hijo, quedaron perdonados nuestros pecados. Esto es el amor. La máxima expresión del amor de Dios es que nos regaló lo más preciado para Él, su Hijo. Y al venir, nos enseñó el camino. Y al enseñarnos el camino, logramos el perdón de todos los pecados. En teología existe esta palabra kairos, que se llama tiempo de Dios. Hubo un kairos. Acuérdese de que hemos estudiado el Antiguo Testamento y decimos que hay 400 años de silencio profético. No hay aparición de Dios por medio de los profetas. Sí hay escritos, pero no como lo hubo en el tiempo de los profetas mayores, los profetas menores. Silencio profético, 400 años. Y cuando aparece Juan y aparece Jesús, a eso se llama el kairos, a eso se llama el tiempo de Dios. La primera carta de Juan está hablando precisamente del tiempo de Dios, del kairos. Y ese kairos, ese tiempo de Dios, no se ha interrumpido. No es que Dios vino, se fue y otra vez estamos en silencio profético. No. Esta vez vino
y se quedó para siempre. No vino y se fue, no. Vino y se quedó. Dejó sus 2 mandamientos como estudiamos ayer. Amar a Dios y amar al prójimo. Y ahora lo comprime, lo resume en amémonos. Queridos hijos, queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El mandato de aquellos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, de los 14, de los 40, de los 613 que se hicieron en tiempos del Sanedrín, Dios lo resume en 2, Jesús lo resume en 2, amar a Dios y amar al prójimo, y después lo sintetiza en 1, ámense. Si ustedes se aman, demuestran que están amando a Dios. Me basta con que ustedes se amen, porque el amor viene de Dios, y Dios es amor. Cuando 2 personas en el matrimonio se aman, ahí está Dios. Cuando papá e hijo se aman, mamá e hija se aman, cuando la familia se ama, ahí está Dios, porque Dios es amor. Retomando las palabras de Monseñor Romero, cuando un amo, un patrón, ama a sus obreros, le dicen hoy colaboradores, cuando los ama de verdad, ahí está Dios. Pero cuando lo explota, ahí no está Dios. La unidad de medida que Monseñor Romero nos hablaba era la justicia. Si hay justicia es de Dios, si hay injusticia es del demonio, eso está bien claro. Por eso los que son dueños de los medios de producción tienen que medirse por el amor, por la justicia. Si ustedes aman a sus empleados, son de Dios. Si no los aman, no son de Dios. Es una tasa bien bonita, práctica. Porque el amor viene de Dios. Yo tengo experiencias, gracias a Dios son pocas, ¿verdad? Pero tengo experiencias de personas que de verdad aman a sus empleados. Pocos, la verdad. La mayoría, perdón la palabra, pero los tratan como choleros. Vení vos, y hasta usan malas palabras. Ahí no hay señales de amor. Cuando una empleada doméstica trabaja porque es madre soltera, porque para ayudar a su papá, a su mamá, llega a vivir, a trabajar a una casa y la tratan como esclava, la mandan allá a un rincón, etc. Ahí no está Dios. Pero cuando la incorporan como si fuera miembro de la familia, ahí es otra cosa. Y esta es una unidad de medida. La unidad de medida es si hay amor entre el amo y el esclavo, entre el dueño del medio de producción y el colaborador, trabajador, empleado, como le quieran llamar. La unidad de medida, según la carta de Juan, es el amor. Amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. La primera carta de Juan, su eje fundamental es siempre la palabra amor. Y no somos nosotros los buena gente que amamos a Dios, no, Él nos amó primero. Él nos dio a su Hijo. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos 6, versículos 34 al 44, y dice lo siguiente. Aquel día, al atardecer, les dijo, pasemos a la otra orilla. Ellos despidieron a la gente y lo recogieron en la barca tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un viento huracanado. Las olas rompían contra la barca que se estaba llenando de agua. Él dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que muramos? Se levantó, increpó al viento y ordenó al lago, calla, enmudece. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún
no tienen fe. Llenos de miedo se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos en la transición de la Navidad al tiempo ordinario. Estamos tratando de identificar quién es este Jesús. ¿Quién es este? Hay varios elementos en esta pericopa. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Acuérdese que no estamos todavía en el orden correlativo, eso vendrá la otra semana. Estamos en la transición de la Navidad al tiempo ordinario. A veces son 5 días, hoy son 7 días, a veces son solo 3, depende el día en que caiga la Navidad, que caiga la Epifanía. Pero hoy estamos estudiando el martes después de la Epifanía y nos toca estudiar a Marcos. Hemos estudiado ya Mateo, hemos estudiado Lucas, hoy estamos en Marcos. Marcos no destacó la infancia de Jesús. No, Marcos no se metió en el tema de la infancia de Jesús, solamente Lucas y Mateo. Marcos tampoco tiene la experiencia de Juan, que Jesús es hijo de Dios y que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ya existía, era el Verbo. No, Marcos es un evangelio escrito para los paganos que se están convirtiendo al cristianismo, y por eso escribe para que lo entiendan los paganos. Primer elemento, Marcos está escrito para los paganos. Esto es importante porque va a presentar a Jesús moviéndose al mundo pagano, que es lo que sucede hoy en este Marcos 6, 34 al 44. Jesús les dice: vámonos a la otra orilla. Es Él el que quiere ir a los otros lugares de paganos. Como el Evangelio está escrito para que lo lean paganos que se están convirtiendo en el cristianismo, los paganos se sienten orgullosos que Jesús tome la iniciativa de atravesar el lago. Este es el segundo elemento. El tercer elemento es que el lago de Genezaret, le dicen mar de Galilea porque es muy grande. En aquellos entonces, hace más de 2000 años o 2000 años, la gente que vivía en los alrededores, como ahora, con una lanchita pueden llegar hasta cierto nivel. De ahí no pasan porque dicen es que es muy peligroso. En aquellos tiempos, el lago, mientras más grande, más misterioso. Y se creía, esto es hace 2000 años, se creía que ahí más adentro habían fieras marinas, que más adentro habían demonios. Por eso cuando Jesús les dice vámonos a la otra orilla, una ruta hubiera sido irnos por la orilla. Pues si vamos para la otra orilla podemos irnos caminando por la orilla. No, Marcos quiere presentarnos a un Jesús que vence los misterios que hay en ese lago. Su deseo es ir a la otra orilla. Como les digo, podría haberse ido con la lancha por la orilla, no les hubiera pasado nada. Pero se fueron por el centro y en el centro hay una tempestad. Para la idiosincrasia de la época, esa tormenta es del demonio. Porque ahí hay demonios, hay monstruos marinos. Es tan inmenso el lago que cualquier barquita se puede hundir. La hunden los demonios, la hunden los monstruos marinos. Y Jesús, presentado por Marcos, tranquilamente dormido sobre un cojín. Está fuerte la tormenta y Jesús no se despierta.
Esto es un detalle muy importante para estudiar a Marcos. Marcos, presentando a Jesús como el Hijo de Dios, que nadie lo va a reconocer excepto el centurión. Y el Padre, cuando se bautiza y cuando se transfigura, de ahí nadie lo reconoce. El Hijo de Dios es superior a cualquier fuerza. Esto es lo que quiere dejar sentado el Evangelio de Marcos capítulo 6 hoy. Este niño que ha nacido es superior a cualquier demonio, a cualquier monstruo. Cállate, enmudece. Y el lago se quedó tranquilo. O sea, los demonios, los monstruos marinos no tienen poder. Este que ha nacido, este sí tiene poder. Esto es lo que importa hoy en el Evangelio de Marcos. Los discípulos quedan asustados. ¿Quién es este? ¿Quién es? Es una pregunta. Jesús se extraña. ¿Todavía no tienen fe? Ya van 6 capítulos de Marcos. ¿Todavía no tienen fe? En Marcos, los discípulos quedan como unos verdaderos ineptos, unos necios, unos tontos. No entienden. Todo el Evangelio es así. Hace milagros Jesús en Marcos y no llegan a la fe. No lo reconocen como Hijo de Dios. Todo el Evangelio es así. Tan torpes son. Todavía no tienen fe. Acaban de ver ese gran milagro y van a seguir capítulo 7, capítulo 8 sin fe. No creen que Jesús es el Hijo de Dios. Esta enseñanza de la transición de la Navidad al tiempo ordinario es importante para que agarremos con ganas, ya cuando tengamos el estudio correlativo de los evangelios sinópticos, de lunes a sábado va a haber la presencia de los 3 evangelios, y los domingos, de aquí hasta la fiesta de Cristo Rey, vamos a tener el Evangelio de Lucas. Todos los domingos vamos a profundizar sobre el Evangelio de Lucas. Es el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de la comunidad, el Evangelio del Espíritu Santo. Creo que vamos a aprender bastante sobre Lucas y sobre los sinópticos ahora que tenemos este tiempo de transición, y que yo estoy confiado que vamos a aprender mucho a lo largo de todo el año, si Dios nos lo permite. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.